paciente que tiene con un trauma testicular, le hacen una ecografía para evaluar que no sea un trauma testicular severo, y en eso encontramos de un 4 a un 20% descubre un tumor testicular asintomático, pequeño, en un paciente que venía por otra patología. No es que el trauma produce cáncer, sino que el trauma hace que lo diagnostiquemos. También la atrofia testicular, problemas de fertilidad y obviamente la hipospadia, que también tiene que ver con la hipospadia, que también tiene que ver con un problema de no buena respuesta endocrina, ¿no? Antecedentes familiares también es importante. Familiares de primer grado aumenta de 10 veces la posibilidad de tener cáncer testicular. Y obviamente la presencia de un tumor contralateral o neoplasia intratubular. Esta neoplasia intratubular, los médicos, los urólogos lo encontramos sobre todo en pacientes que vienen a estudios por fertilidad y que le hacemos una biopsia testicular para evaluar la fertilidad, encontramos una neoplasia intratubular. La etiología no está bien documentada, son varias razones por las cuales podemos tener, pero podemos decir que hay varios marcadores genéticos específicos como el brazo corto, el cromosoma 12, alteraciones en el locus P53, alteraciones en los nucleótidos, en particular el 15K21, pero eso es más como regla general, ¿no? Eso no necesitan saberlo ustedes. El 60% se presentan en forma localizada, de un 20 a un 25% se encuentran con extensión regional a estructuras adyacentes, que puede ser epidídimo, cordón, albujini. Un 15 a 20% se presenta como enfermedad metastásica, y entre un 1.5 a 5%, dependiendo de la literatura, pueden presentarse bilaterales. Lo importante acá determinar es que el tiempo de duplicación tumoral es entre 10 y 30 días. Por lo tanto, toda tumoración testicular con diagnóstico de cáncer tiene que operarse lo más pronto posible. No podemos decirle a un paciente que nada, de acá 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. El paciente tiene que ser operado lo más pronto posible, porque la piedra angular del tratamiento de un cáncer testicular es la orquiectomía, es el primer paso. La principal vía de diseminación es linfática. La diseminación sistémica sin afectación ganglionar, o sea, sin que el ganglio se haya afectado, solamente ocurre en el 5% de casos y sobre todo en no seminomas. No todo tumor testicular va a ser primario. Hay tumores que son secundarios. ¿Y cuáles son los tumores secundarios de testículo? Con frecuencia puede ser el linfoma, que es más en gente un poco más adulta, y la leucemia, ¿no? O sea, tumores testiculares que son secundarios a un paciente que tiene linfoma o que tiene leucemia. Clásicamente, histológicamente, los cánceres testiculares se dividen en seminomatosos y no seminomatosos. Dentro de los seminomatosos tenemos el clásico anaplásico y espermatocítico, y en los no seminomatosos tenemos el teratocarcinoma, el carcinoma embrionario, el teratoma, tumor del saco vitelino y coriocarcinoma. En realidad esta clasificación es más teórica, pero nos ayuda mucho a diferenciar uno de otro. La clasificación oficial de la OMS viene del 2016, donde los divide en tumores de células germinales, derivados de neoplasia de células germinales, tumores de células germinales no relacionados a neoplasia in situ, neoplasia de cordón sexual o tumores del estroma o tumores estromales no específicos. Esta es una clasificación más densa, pero en general seminomas y no seminomas. Entonces, los seminomas son los tumores germinales de mejor pronóstico, ¿ya? Pueden presentarse en tres formas, como el clásico, espermatocítico o anaplásico, ¿no? Parece que el anaplásico es de los seminomas, que son los de mejor pronóstico, el de peor pronóstico dentro de esta buen pronóstico que tiene. Cabe indicar que el seminoma aumenta, la única marcador tumoral que aumenta es el beta-HCG, y cuando lo aumenta, ese marcador no sube a más de 200. O sea, si yo tengo un marcador tumoral beta-HCG en 2000, probablemente no es un seminoma. No elevan alfa-fetoproteína. Esto sí es importante. Si encontramos en un seminoma, en un estudio patológico, que es un seminoma puro, alfa-fetoproteína, probablemente ese estudio de patología está mal hecho y ese es un tumor mixto, que no han logrado determinarlo bien el nombre y el apellido del tumor. Los tumores mixtos deben ser tratados según el tipo histológico de peor pronóstico, o sea, como no seminomatoso. Los no seminomas elevan marcadores tumorales hasta un 80% de casos. O sea, la gran mayoría de no seminomas tienen alfa-feto, beta-HCG y, bueno, deshidrogenasa láctica, que es un marcador solamente de volumen tumoral, no es específico de cáncer de próstata. Dentro de los no seminomas, el carcinoma embrionario y el coriocarcinoma son los tipos histológicos más desfavorables, son los de peor pronóstico, ¿no?
Y en el coriocarcinoma, nosotros podemos tener pequeñas lesiones testiculares y ya presentar metástasis a distancia, ¿no? El teratoma también es importante que sepan que es un tumor que se caracteriza por no ser sensible ni a la radio ni a la quimio, ¿no? O sea, un teratoma tiene que ser operado, no hay quimio ni radio que dar, ¿no? Estos no seminomas son neoplasias de distinta agresividad biológica y de peor pronóstico, obviamente, que los tumores de tipo seminoma. El sistema de clasificación recomendado para estos tumores es el TNM, ¿no? Entonces, con el TNM determinamos la extensión anatómica de la enfermedad, evaluamos los niveles séricos de los marcadores tumorales, beta HCG, alfa feto y deshidrogenasa láctica, posorquiectomía, y definimos la presencia de nódulos regionales y o metástasis. ¿Cuáles son nuestras herramientas de diagnóstico, no? Entonces, nosotros tenemos que una piedra angular para evaluar un cáncer de testículo es los marcadores tumorales. Estos marcadores tumorales deben ser solicitados antes, durante y después de la cirugía de la orquiectomía. O sea, los marcadores tumorales te dan diagnóstico, te dan pronóstico, te ayudan a hacer seguimiento, te ayudan a hacer respuesta al tratamiento, sea quirúrgico o quimioterápico, radioterápico, y te sirve para el seguimiento a largo plazo. Entonces, el marcador tumoral te sirve durante todo el proceso de la enfermedad, desde su diagnóstico hasta su seguimiento al final. El estado, obviamente hay que evaluar el estado de ganglios linfáticos, retroperitoneales, supraclaviculares, hueso y hígado, tomografía, la presencia de afectación ganglionar mesiastínica o metástasis pulmonares, obviamente el estado del cerebro si hubieran síntomas, o en caso de que los marcadores tumorales como la gonadotrofina coriónica sea muy alta, o si el paciente tiene metástasis pulmonares múltiples. Los exámenes mínimamente obligatorios para hacer un estadiaje es dosaje seriado de marcadores tumorales, tomografía tóraco-abdominopélvica. Esta es la clasificación TNM, que ustedes la pueden bajar en el internet. Pero, bueno, vamos a hablar. El PT1, ese es el estadio patológico, ¿no? De la muestra quirúrgica, ¿no? Es un tumor limitado a la red de testis y el epidídimo, pero sin invasión linfática ni vascular. El tumor puede invadir la albuginia, pero no llega a la túnica vaginalis. En el PT2 es un tumor igualmente al anterior, pero que hay invasión linfática, puede extenderse a la túnica albuginia y puede envolver la túnica vaginalis. En el PT3 es un tumor que invade el cordón espermático con o sin invasión linfático vascular, y en el PT4 es un tumor que invade el escroto, o sea que ya ha salido del testículo, ¿no? Aquí hablamos el N son sobre los linfonodos regionales, el PN es el estadio patológico cuando un paciente se ha hecho una linfadenectomía, y aquí vemos también sobre la metástasis a distancia, ¿no? En M1 es cuando hay linfonodos no regionales o metástasis pulmonar, y en el M1B es cuando es metástasis a distancia por encima ya puede ser claviculares, ¿no? O a nivel cerebral. También es importante en esta clasificación el dosaje de los marcadores tumorales, y eso también te da, lo puedes clasificar en el estadio clínico de la enfermedad para poder ver cuál es el mejor tratamiento de este estadio clínico. Entonces, esta es las guías de la NCCN de este año, donde vimos acá estadio 0, estadio 1, estadio 1A, por ejemplo, es el PT1, o sea, el tumor que está solamente en el testículo sin llegar a la albuginia, el PT2 que ya llegó a la albuginia, y así los van caracterizando. ¿Por qué? Porque el estadio clínico te va a ayudar a determinar cuál es el mejor tratamiento para ese paciente. Todos los cánceres testiculares comienzan con orquiectomía, salvo que el paciente esté en muy mal estado general, que tiene que hacerse una quimioterapia adyuvante para que después pueda entrar a sala de operaciones. Aquí vemos nuevamente cómo se están clasificados los estadios clínicos. Entonces, ¿cómo hacemos una evaluación diagnóstica? El 30-50% de los tumores testiculares son diagnosticados mal en su primera consulta. O sea, el paciente va por una masa testicular y se ha diagnosticado de orquitis, epididimitis, orcoepididimitis, de trauma testicular, de hidrocele, de torsión testicular, de cualquier cosa, pero no de un tumor testicular, y perdemos la oportunidad de ofrecerle una cirugía pronta a un paciente que en su replicación celular es alta en los tumores de células germinales.
Generalmente se presenta como una masa indolora, pétrea, unilateral, y siempre hay que evaluar en el examen clínico, evaluar cordón y el epidídimo, ¿no? El autoexamen es fundamental como medida de precaución en todos los varones, ¿no? El dolor escrotal se puede presentar en un 20% de los casos, sobre todo asociado a tumores muy vascularizados, y el 15% puede presentarse con hidrocele. La ginecomastia solamente se presenta en tumores no seminematosos que producen hormonas. Buscar siempre adenopatías inguinales y, en casos avanzados, adenopatías supraclaviculares. Los diagnósticos son los que ustedes ya conocen: torsión testicular, epididimitis, menos frecuentemente hernia inguinal, hidrocele o un hematoma testicular. Este es un paciente que nosotros, es una masa testicular. No, este es un paciente diabético que llegó a la emergencia del hospital por un síndrome de Fournier, por una infección de la zona perineal, y esto no es un tumor, es una infección, se llama síndrome de Fournier. Este paciente tampoco tiene un tumor testicular, lo que tiene es una hernia inguina escrotal gigante, el paciente es portador de sonda. Entonces, para confirmar el diagnóstico tenemos que tener marcadores tumorales, ecografía testicular y obviamente el examen clínico, ¿no? Son fundamentales. Al momento de examinar, ver una masa pétrea, firme. Se puede hacer transiluminación negativa, quiere decir que es una masa; transiluminación positiva quiere decir que es líquido, eso es hidrocele. Y a la estadificación de la enfermedad también usamos marcadores tumorales, usamos radiografía de tórax, usamos tomografías, que son importantes para un estadiaje del paciente, importantísimo para saber qué tipo de paciente es, qué estadio clínico tiene. Tenemos la anatomía patológica. Vamos a hablar de marcadores tumorales. La alfa-fetoproteína es una glicoproteína normalmente secretada por el saco vitelino fetal, por eso es que solamente se presenta en no seminomas. Se eleva en carcinoma embrionario y tumores de saco vitelino. El 70% de tumores testiculares no seminematosos tienen alfa-feto alta. No se eleva en coriocarcinoma puro o en seminoma, porque no tiene este principio embriológico. Tiene una vida media de 5 a 7 días y sus niveles no deben ser mayores a 40 nanogramos. Importante que sea paciente de 5 a 7 días después de la orquiectomía. Se puede hacer un dosaje de alfa-fetoproteína, en realidad de cualquiera de los marcadores tumorales, para ver respuesta. La gonadotrofina coriónica es una glicoproteína, normalmente secretada por el sincicio trofoblasta de la placenta. Se eleva sobre todo en coriocarcinoma, y en coriocarcinoma es en el 100% y aumenta a cifras bastante elevadas, ¿no? También se presenta en carcinomas embrionarios y en seminomas puros, pero ya se acuerdan, no aumenta más de 200 unidades, ¿no? Tiene un tiempo de vida media de 24 a 36 horas y el nivel normal en adultos es menores de 5.000 unidades. Esta gonadotrofina coriónica también se puede presentar elevada en cáncer de pulmón, hígado, estómago, páncreas, cuando fuma marihuana y en otras entidades. La deshidrogenasa láctica se encuentra, es un marcador inespecífico para cáncer testicular, pero sí es un marcador específico de masa testicular, ¿no? Cuanto más masa de tumor tiene de cualquier zona, vas a tener una deshidrogenasa láctica más alta, ¿no? Se ha encontrado que el LDH1 de esta deshidrogenasa láctica se encuentra en los pacientes que van a responder mejor al tratamiento, ¿no? Su elevación es proporcional al volumen tumoral y como yo les decía, una concentración elevada puede indicar una enfermedad avanzada. Su valor normal va de 105 a 303 unidades internacionales. Este es un pequeño resumen sobre los marcadores tumorales. El beta-HCG viene del trofoblasto. Su tiempo de vida media va de 24 a 36 horas y se eleva en seminoma, poco, y en los no seminomas, ¿no? El alfa-feto viene del saco vitelino, 5 a 7 días en los no seminomas, y el DHL, que se puede presentar en los dos, pero viene del músculo liso cardíaco. Los marcadores tumorales son de valor para el diagnóstico de estadificación, así como para el seguimiento, pronóstico y respuesta. Recuerden, los marcadores tumorales son pieza fundamental desde el comienzo hasta el final del manejo de un paciente con cáncer testicular. El 30% de los tumores germinales seminematosos tienen HCG elevado, solamente un 30%, un 70% no lo eleva, y cuando lo eleva poco, acuérdense. El 90% de los no seminomas presentan aumento de uno o ambos marcadores tumorales. Estos son otra serie de marcadores tumorales que también se pueden pedir, que no viene al caso hablar, pero para su conocimiento. Entonces, ¿qué es la ecografía? La ecografía tiene una alta sensibilidad, pero en un ecografista bien entrenado, que sabe hacer las cosas y que quiere hacerlo. Depende del operador.
Puede diferenciar masas intra de extratesticulares, confirmar la presencia de masa testicular y sobre todo evaluar siempre el testículo contralateral, ¿no? El tumor de células germinales típico es hipoecogénico. La ultrasonografía en hombres jóvenes hay que evaluar siempre sobre masas. Si hay masas retroperitoneales hay que evaluar tumores testiculares pequeños y consultar para problemas de fertilidad y si una masa es palpable, ¿no? La resonancia magnética del escroto puede solicitarse en algunos casos, pero no lo encontramos siempre en emergencia ni en todos los hospitales. Aquí vemos una masa quística, acá vemos también una masa quística, y en esta sí vemos una tumoración francamente tumoral, ¿no? No es agua, es contenido, ¿no? Es un tumor testicular por ecografía. La tomografía también es importante, se presentan con cortes torácicos y abdominales, es el examen de elección para la estadificación, pero hay que recordar que hay que identificar que las masas retroperitoneales menores de 5 centímetros no se logran ver por tomografía, a veces hay que pedir resonancia. La resonancia es de segunda línea si no se puede tomar la tomografía, la radiografía de tórax es fundamental y el PET scan es útil, sobre todo en pacientes ya posoperados que han recibido quimioterapia y hay que evaluar la respuesta, ¿no? Esta es una radiografía de tórax donde vemos nódulos a niveles pulmonares y esta es una tomografía donde vemos una tremenda masa retroperitoneal producto de un cáncer testicular. Aquí, en la tomografía, también podemos ver a nivel escrotal, ¿no? Cómo se ve la masa testicular a nivel testicular. En otros cortes, esta masa retroperitoneal hay que evaluarla. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Asociación Europea de Urología? Nos dice que a todos los pacientes para un diagnóstico adecuado solicitar alfa-fetoproteína, HCG y deshidrogenasa láctica. Tórax abdominopélvico en todos los pacientes. Tomografía de tórax en todos los pacientes. Ultrasonografía testicular, todos los pacientes. Solamente resonancia magnética o bone scan, o sea, evaluación de gamografía ósea en pacientes con síntomas y también de tomografía cerebral solo en aquellos que tienen síntomas, también evaluar problemas de hormonales. Los nódulos retroperitoneales como mediastinales se estudian mejor por tomografía. También podemos pedir una tomografía. El PET scan, como le digo, es importante para masas residuales, sobre todo mayores de 3 centímetros. Los ganglios retroperitoneales se evalúan por tomografía. La tomografía está indicada cuando existen síntomas solo a nivel cerebral, o sea, cuando hay síntomas cerebrales sí se pide una tomografía, pero si no, no se puede hacer. La enfermedad metastásica constituye la forma de presentación en el 10 al 20% de casos. Hay metástasis retroperitoneales que son muy voluminosas, como veíamos en la tomografía. Puede haber dolor lumbar por una obstrucción del uréter, por el compromiso de masa. Puede haber también dolor dorsal por compromiso del psoas o de las raíces dorsales. Y edema de miembros inferiores por compresión de la vena cava inferior. Las metástasis pulmonares pueden producir disnea, dolor torácico, tos o hemoptisis, y las metástasis de ganglios linfáticos supraclaviculares evidencia de una tumoración cervical. La exploración y la orquiectomía inguinal. Todos los pacientes con sospecha de masa tienen que hacerse una exploración inguinal de todas maneras, ¿no? Obviamente solicitando sus marcadores tumorales, el examen clínico y por la ecografía se evidencia una masa tumoral. La orquiectomía radical inguinal con extirpación del testículo que lo alberga en su forma total y el cordón espermático homolateral hasta el anillo inguinal profundo. No está claro, si el diagnóstico no está claro, se podría hacer una biopsia testicular, pero se usa en muy pocos casos. En realidad es muy raro que lo hagamos, salvo que sea testículo único, para ver si realmente se hace la orquiectomía o no. Si es que el paciente está en muy mal estado y una quimioterapia le va a ayudar para mejorar su pronóstico, se podría retrasar la orquiectomía, pero el paciente entra a tratamiento por quimioterapia. Este es un paciente que operamos hace 2 semanas, este es la incisión inguinal, ¿no? Como cuando se opera más o menos una hernia. Se abre las capas hasta la aponeurosis del oblicuo mayor. La aponeurosis del oblicuo mayor tiene un anillo inguinal superficial, un anillo inguinal profundo. Se abre la aponeurosis del oblicuo mayor, se expone el cordón inguinal y este cordón inguinal se individualiza, como vemos acá que está individualizado, y se corta, secciona y liga en la parte proximal al anillo inguinal interno. Lo más cercano al anillo inguinal interno se hace el corte, sección y ligadura. Y una vez que has hecho el corte, sección y ligadura del anillo, del cordón inguinal hacia el anillo inguinal interno, recién cuando el cordón está liberado de la parte interna
es que nosotros, acá como vemos, comenzamos a hacer la parte de la orquiectomía, a retirar el testículo. Nunca manipulamos el testículo hasta que no se ha cortado, ligado y seccionado el cordón inguinal. Este fue un paciente que operé el 5 de septiembre, que salió un tumor de células germinales mixto. Seminoma 80%, carcinoma embrionario 10%, teratoma 10%, y era un tumor de 5 centímetros que nos dice que hay un pronóstico un poquito desfavorable para él, ¿no? Este es otro paciente que se operó hace una semana en el Hospital Rebagliati, un paciente ya de 52 años con una masa tumoral, como ven acá, pues de más o menos 8 centímetros, paciente con mal pronóstico, ¿no? Tenía marcadores tumorales muy altos, probablemente era un no seminoma, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las vías de diseminación? Puede ser linfática o hematógena. Lo que quiero que quede claro es que la diseminación linfática del lado derecho es diferente que el lado izquierdo, ¿ya? Que sea ganglios intercavo aórticos, precavos y paracavos en el derecho y paraórticos y preaórticos en el izquierdo, no quiero que lo sepan, pero sí que la diseminación linfática es diferente el derecho y el izquierdo. También hay diseminación hematógena, el coriocarcinoma es uno de los que más diseminación hematógena produce, y también puede haber metástasis a pulmón, hígado, cerebro, hueso, riñón, suprarrenales, vaso, y a veces extensión directa cuando sale del escroto. Los marcadores tumorales post-orquiectomía son fundamentales para el seguimiento del paciente. Recuerden que el tiempo de vida media del alfa-fetoproteína son 5 a 7 días, de la beta-HCG 3 días. La deshidrogenasa láctica suele bajar un poco más, 14, 21 días, se le hace más seguimiento. Los marcadores tumorales deben ser evaluados obviamente después de la orquiectomía, normalmente lo hacemos de 5 a 7 días después de la orquiectomía. La disminución rápida de estos marcadores tumorales nos dice que hay una buena respuesta, que hay un mejor pronóstico. El dosaje de estos marcadores también es importante cuando el paciente va a comenzar la quimioterapia porque nos ayuda a ver respuesta, ¿no? La persistencia de marcadores tumorales obviamente es un signo de mal pronóstico. Durante la quimioterapia los marcadores deberían disminuir, la persistencia también es un pronóstico adverso. La disminución lenta del marcador tumoral sérico en pacientes con mal pronóstico durante la primera ciclo de quimioterapia estándar con bleomicina, etopósido y cisplatino, acuérdense, cisplatino es parte fundamental de nuestro tratamiento quimioterápico, es una indicación de que debe recibir más dosis tempranamente de quimioterapia. La cirugía de conservación de testículos solamente está indicado en tumores testiculares bilaterales sincróticos, o sea que haya 2 tumores en los 2 lados. Cuando hay tumores contralaterales metacrónicos, yo lo operé hace 2 años de un tumor de cáncer testículo derecho, ahora tengo en el lado izquierdo, pero vuelve a aparecer un tumor en el otro lado de su testículo único, o cuando hay testículos solitarios por distintas otras razones. Cabe indicar que en estos casos solamente se puede indicar cuando el volumen tumoral es menor del 30%. Si es más del 30%, así sea testículo único, no vale la pena hacer una conservación. ¿Qué hacemos en los estadios clínicos entonces? En los seminomas, estadio clínico 1, se debe recomendar la vigilancia posterior, obviamente, a la orquiectomía. La radioterapia y quimioterapia está basada en carboplatino. Cisplatino son alternativas dependiendo de la respuesta del paciente. Los seminomas, estadios clínicos 2A o 2B con ganglios linfáticos menores de 3, se debe recomendar radioterapia y como segunda línea quimioterapia basada en cisplatino. En los seminomas, estadios clínicos 2B con ganglios mayores de 3 centímetros, vamos de frente a la quimioterapia. ¿Qué hacemos en los no seminomas? En estadio 1A se puede, o sea, obviamente después de la orquiectomía, se puede hacer vigilancia o se puede implantar una linfadenectomía retroperitoneal o hacer un ciclo de quimioterapia con bleomicina, etopósido y cisplatino, que también son eficaces. En estadio 1B también se puede ofrecer vigilancia, linfadenectomía o en esos casos 2 ciclos de BEP, ¿no? En estadios clínicos 1A, pero que tienen NMs, o sea, secundarios, que hay teratoma con transformación maligna, el tumor primario en la orquiectomía debe someterse a linfadenectomía. O sea, todo tumor que tiene teratoma tiene que hacerse linfadenectomía retroperitoneal porque el teratoma no responde ni a quimio ni a radio. Los pacientes en estadio 2A con alfa-feto y HCG séricas normales post-orquiectomía se puede hacer linfadenectomía o quimioterapia. En los tumores con 2 seminomatosos, estadio 2B, se puede hacer con alfa-feto y HCG séricas normales post-orquiectomía. La primera línea es quimioterapia y si no, la linfadenectomía.
La linfadenectomía debe realizarse en cirujanos que son realmente expertos en centros de alto volumen porque pueden producir muchas consecuencias en el paciente, ¿no? Se hace por vía laparoscópica y mínimamente invasiva, ahora se hace hasta por vía robótica, que en Perú no tenemos robot todavía, pero todavía no sabemos si la linfadenectomía primaria temprana nos ayuda a tener un mejor pronóstico y eso todavía está en evaluación. Este es el guidelines de la NCCN para tumor testicular. Nos hablan hasta sobre tumores de buen pronóstico, tumores de riesgo intermedio y tumores de mal pronóstico. En general, vamos a hablar de los no seminomas. Son tumores primarios testiculares que no llegan a hacer metástasis visceral ni pulmonar y que post-orquiectomía el alfa-feto es menos de 1000, la HCG menos de 5000 y la deshidrogenasa láctica no supera 1.5 su valor normal, ¿no? En el caso del seminoma puede ser cualquier tumor primario, sin metástasis tampoco visceral o pulmonar, y que ya tiene niveles normales de alfa-feto, HCG y DHL que normalmente no lo eleva, ¿no? No lo eleva. Y así vamos a riesgo intermedio y riesgo alto, ¿no? Aquí también los separamos en tumores de buen pronóstico, de pronóstico intermedio y de mal pronóstico. Lo importante de acá determinar es que no es importante para ver el pronóstico de un paciente nuestros marcadores tumorales. Lo más importante de esto es que ustedes entiendan que los marcadores tumorales también influyen en el pronóstico de un paciente. Entonces, cuanto más lenta sea la negativización de los marcadores, es peor pronóstico. Cuanto más cantidad tienen los marcadores tumorales, peor pronóstico. Esas son algunas recomendaciones de la Asociación Europea sobre Cáncer Testicular. Dice, discuta el almacenamiento de esperma con todos los hombres antes de comenzar el tratamiento para cáncer testicular. Fuerte, ¿no? Deberíamos conversar. Doctor, yo después de la orquiectomía voy a quedarme bien. Bueno, va a bajar tu volumen de semen, va a bajar la cantidad de espermatozoides. No vas a hacer no vas a tener una fertilidad normal, pero no es que no vas a tener hijo, pero podríamos intentar la conservación. Obviamente todos tienen que tener un diagnóstico por ecografía. La biopsia solamente es en algunos casos. Hay que realizar la orquiectomía y el examen patológico definitivamente para el diagnóstico y definir extensión local de la enfermedad. Realice los marcadores séricos 5 a 7 días después. Para el estado de ganglios mediastínicos hay que hacer una tomografía y aconseja a los pacientes con antecedentes de cáncer testicular, así como a sus familias, que se realicen un autoexamen. O sea, familiares de pacientes con cáncer testicular, los demás miembros de su familia, varones, deberían hacerse exámenes regulares. ¿Cuál es el pronóstico? Para el seminoma estadio 1, con el tamaño mayor de 4 centímetros e invasión estromal de red de testis, ha sido identificados como predictores de recurrencia, o sea, que vuelvan a aparecer. La ausencia de estos factores, o sea, tumores menores de 3 centímetros y que no invada red de testis, la recurrencia es poquísima, es 6%. Los pacientes con seminoma estadio 1, independientemente de esos factores de riesgo, tienen menos del 15% de posibilidades de tener metástasis oculta. La radioterapia o quimioterapia aumenta el riesgo de enfermar neoplasia maligna secundaria. Eso es importante. No es que la radioterapia y quimioterapia son inocuas. Pueden propiciar cánceres de otro tipo después o en pacientes susceptibles tener problemas cardiovasculares y tener consecuencias fatales, ¿no? Eso hay que explicarle al paciente. Entonces, aquí el riesgo para seminoma, tumores mayores de 4 centímetros, invasión de red de testis. Para los no seminomas, invasión peritumoral o invasión linfático-vascular, que hay un radio de proliferación mayor del 70% y que el carcinoma embrionario sea más del 50%. Entonces, como recordamos en nuestro paciente que operamos en septiembre, no tenía invasión de red de testis, pero sí tenía un tumor mayor de 5 centímetros. ¿Cuál es el impacto en la fertilidad? Se ha encontrado que pacientes con tumores testiculares ya tenían problemas de fertilidad antes de ser operados, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay cierta relación entre la infertilidad y el cáncer testicular. La quimioterapia y la radioterapia pueden deteriorar aún más esta fertilidad. Sin embargo, la fertilidad a largo plazo, dependiendo de la dosis acumulada, no varía, ¿no? En el grupo de pacientes en edad reproductiva, obviamente se debe evaluar la fertilidad pretratamiento y analizar el semen y, en todo caso, ofrecer criopreservación.
En el caso de hacer criopreservación, obviamente debe ser antes de la quimioradioterapia, ¿no? El 15% de los seminomas estadios 1 tendrán enfermedad metastásica subclínica, usualmente retroperitoneal, y recurrirán después de la orquiectomía, solo 15%. En pacientes de bajo riesgo, la recurrencia bajo vigilancia es menos del 6%. La quimioterapia es un posible tratamiento de la recurrencia de los seminomas bajo vigilancia. Sin embargo, el 70% de estos pacientes requerirán solamente una radioterapia porque es una recurrencia de bajo volumen y el paciente seguirá siendo. Los pacientes que recurren luego de radioterapia al ataque pueden entrar a quimioterapia. La quimioterapia adyuvante, acuérdense, es un curso de carboplatino. El carboplatino, el cisplatino es parte fundamental, pilar fundamental de la quimioterapia de pacientes con cáncer testicular. La radioterapia se hace en determinadas zonas, no es importante que lo sepan, y la mayor preocupación de la radioterapia es el riesgo de inducir células malignas no germinales, por lo cual debe protegerse el otro testículo cuando se hace la radioterapia. Una vez que el paciente es operado y se le hace seguimiento, es un seguimiento a 5 años. En el primer caso vemos pacientes que han sido orquiectomizados, donde se le hacen marcadores cada 3 a 6 meses y tomografía al tercero, 6 y 12 meses, radiografía de tórax, dependiendo del caso. Al segundo año cada 6 meses y al tercer año cada 6 a 12 meses y después anualmente y después del quinto año anualmente en el paciente. Paciente que ha sido orquiectomizado y ha entrado a quimioterapia o radiación, también se le hace un seguimiento. No es que yo lo operé y ya te vas, no, es un seguimiento a largo plazo, por lo menos 5 años. En los tumores no seminomatosos, el 30% de estos tumores vienen con enfermedad, tienen metástasis subclínicas y recaen durante la vigilancia. Estos tumores no seminomatosos, estadio clínico 1, tienen un riesgo del 14 al 48% de recurrir 2 años posteriores a la orquiectomía. Dependiendo del estadio clínico, se le puede prestar vigilancia, quimioterapia o linfadenectomía retroperitoneal. En estadio 1A de los tumores no seminomatosos, puede hacerse vigilancia o hacerse un pulso de PEP, ¿no? Lomicina, topóxido y cisplatino. También se puede ofrecer quimioterapia primaria con un curso de BEP o vigilancia, y en estadio 2, T4 se puede utilizar vigilancia en aquellos que no quieren someterse a quimioterapia adyuvante, o se puede ofrecer la linfadenectomía en aquellos que no quieren ir a quimioterapia de frente, ¿no? Este es un excelente resumen que hizo la doctora Esther García Rojo del Hospital 12 de Octubre de España, que lo ha sacado hace 3, 4 semanas, me comuniqué con ella y me dio permiso de poderlos publicar para que ustedes lo sepan. Es un excelente resumen de los tumores testiculares, sería bueno que después lo tengan, lo van a imprimir, y es un excelente resumen que les va a ayudar un montón para poder tener un resumen de los tumores testiculares. Muchas gracias, y eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Mariana. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? No, ha quedado todo claro. Muy bien. Entonces, doctores, aprovecho en saludarlos por el Día de la Medicina que pasó el 5 de octubre. Estudien, y cualquier cosa con mi grupo, pues estamos pronto viéndonos y ya conversamos. Muchas gracias, doctor.